Permitirme el privilegio de presentar la palabra de Dios en esta mañana y que tenga que ver con algo tan importante como es casi, podríamos decir, después de 16 años que ustedes trabajan como sinagoga aquí, ¿verdad? Que tengan ya casi o totalmente la oficialización de este proyecto evangelizador de la Iglesia, que es un proyecto mundial. Ustedes saben que Argentina tiene la comunidad judía, creo, habría que chequearlo, pero me parece que tenemos la comunidad judía más grande del mundo, Argentina. Y bueno, compite Estados Unidos, Nueva York, pero creo que tenemos una responsabilidad muy grande hacia un grupo etnocultural muy particular y que ellos fueron herederos, protagonistas de lo que es la tradición cristiana y la salvación de la cual hoy todos nosotros disfrutamos. Pablo dice que debiéramos recordar siempre al pueblo hebreo como los grandes cuidadores, protectores, herederos de la palabra de Dios, como los que hicieron posible que el texto bíblico hoy esté con nosotros. Me parece que si no hubiera sido por el pueblo judío en su momento y en su tiempo, por supuesto, decimos el pueblo hebreo, después el pueblo judío, después del cautiverio, por causa de, digamos que las tribus del norte fueron dispersadas por los asirios y quedó solamente Judá en el sur, decimos pueblo judío por la tribu de Judá, pero ellos tuvieron un amor y un cuidado y un deseo de proteger y de transmitirnos o de transmitirse entre ellos como familia la palabra de Dios, que ustedes saben que ni siquiera los manuscritos del Nuevo Testamento que hoy se tienen históricamente son tan cuidadosos y, digamos, el margen de error y el margen de correcciones o la cantidad de correcciones que se podrían hacer comparando un texto, el del Antiguo Testamento, con el del Nuevo, la transmisión del texto del Antiguo Testamento es casi perfecta. Es maravilloso ver el cuidado y el amor que pusieron los antepasados hebreos y judíos, que tuvieron ellos la responsabilidad de parte de Dios de hacer llegar a las generaciones futuras este tesoro que hoy tenemos nosotros en nuestras manos, que es la Biblia, que es la palabra de Dios. Una pena, ¿verdad?, de que eso se diga Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, ¿verdad? Algo que nunca acepté, nunca pensé que podía ser posible, porque no hay tal cosa como antiguo, viejo, en desuso, y algo nuevo ahora que sirve, que es lo que debiéramos leer. Siempre fue el testamento de Dios. Antes de la cruz, el testamento de Dios, ¿verdad? Después de la cruz, el mismo testamento de Dios. Solo que el testamento de Dios antes de la cruz era toda promesa, y el testamento después de la cruz es todo cumplimiento, profecía y cumplimiento. Es el mismo testamento, no puede ser diferente. Me niego a aceptar la división de la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. Hay un solo testamento, ¿verdad? Después podría explicarlo si alguno no estuviera de acuerdo. Seguramente alguien puede decir, no estoy de acuerdo, pastor. Pero Cristo nunca habló de Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Él habló de las Escrituras, y para nosotros son las Escrituras. Es tan escritura Levítico como tan escritura es el Evangelio de Juan, ¿verdad? Entonces a veces hablo con mis alumnos y les pregunto y les digo, bueno, vamos a leer Levítico, pero no hablan todavía de la Biblia. ¿Ustedes están seguros que tienen Levítico en la Biblia? ¿Están seguros que le vendieron la Biblia con Levítico? Y sí, pastor, creemos que sí. Y si no fuera así, ya saben, ya lo chequearon. No, pastor, porque la verdad es que nunca abrí la Biblia en Levítico, no, ¿verdad? Hay partes de la Biblia que no son Biblia para nosotros. Hay partes de la Biblia que son las menos leídas para nosotros, ¿sí? Abdías, a ver, muchachos, ¿tienen abdías en la Biblia? Sí, tenemos, pastor, compramos una Biblia completa, pero ¿están seguros? ¿Han visto alguna vez? No. ¿Cuánto hace que tienes la Biblia? 7 años. ¿Leíste alguna vez abdías? No, pastor, todavía no. Bueno, vamos a leerlo ahora en las clases de proféticos. O sea, nuestra Biblia a veces es muy chiquita, muy pequeñita. Y a veces nuestra Biblia está basada así en algunos versículos colgaditos por aquí como las estrellas del firmamento. Y nos cuesta encontrar, ¿verdad?, toda la hilación profética y toda la continuidad profética desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Pero ahí estamos
todos en esta lucha, ¿verdad? En la lucha de hacer que la palabra de Dios sea toda palabra de Dios para todos los que la necesitan y para los que algunos, como este servidor que ustedes tienen aquí adelante, que hasta los 20 años andaba por el mundo sin rumbo o buscando un rumbo, ¿verdad? Hasta que la Torá, hasta que las Escrituras me encontraron. Porque yo no puedo decir que yo encontré la Biblia y yo encontré la Torá o yo encontré la palabra de Dios. No, fue la Torá que me encontró a mí, fue la Biblia la que me encontró a mí. Porque la Biblia de sí misma, ¿qué dice? Que es, ¿qué cosa? Es un libro, ¿verdad? Y dice Pablo en Hebreos 4:12, es palabra de Dios viva y ¿qué? Y eficaz, viva y eficaz. Pero es interesante porque Pablo no dice viva, no dice adjetivo, dice sustantivo. La palabra de Dios es un ser vivo, es un ser vivo. No dice viva, no dice adjetivo. Es un ser vivo eficaz. O sea, este libro es un ser vivo eficaz. Es un ser vivo que, puesto por Dios, es un libro raro, extraño, diferente, ¿verdad? Es un libro, ¿verdad? Sí, pero es un ser vivo. Bueno, ustedes saben la profecía de los seres vivientes de Ezequiel, ¿verdad? Y los seres vivientes de Apocalipsis, que hacen referencia a la palabra de Dios que va al norte, al sur, ¿verdad? Va al oeste, va al este, va a todas partes buscando ¿a quién? Buscando a las personas. Bueno, y este libro te busca, te encuentra y te va a seguir hasta el día de tu muerte. Hasta el día de tu muerte te va a seguir. Y por este libro vas a tener que dar cuenta de cada uno de tus actos. Por este libro vas a tener que dar cuenta de cada uno de los actos de tu vida. Cosa que ya mucho no se dice en estos últimos tiempos, ¿verdad? Antes creo que era un poco más evidente cuando nos decían que íbamos a tener que dar cuenta de nuestra vida delante de Dios, ¿verdad? Por este libro. Y que vamos a tener que dar cuenta de nuestros actos delante de Dios por este libro. Es una cuestión que molesta un poco, ¿verdad? Pero es así. Este libro te va a acompañar aún hasta el día de tu resurrección. Bueno, entonces una pequeña introducción así que fue como un excursus del corazón, ¿verdad? Salió así, yo decía, Señor, esta mañana, ¿qué puedo decirle a los hermanos? Los profesores predicamos poco a veces también, ¿no? Y entonces, como tenemos la cuestión del aula en la cabeza, a veces es un poco dispersa nuestra forma de expresarnos. Y quizás no tenemos todo el esquema, ¿verdad?, del pastor acostumbrado a los sábados de mañana, así con todo el esquema. Entonces les invito a leer, hermanos, de la Torá, la parte hoy llamada Deuteronomio. Porque ustedes saben que la Torá tiene 5 divisiones para poder entenderla un poquito mejor, y esas 5 divisiones son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. No Levíticos, ¿viste? Muchos Levíticos, no, Levítico, ¿verdad? Y entonces les invito a leer quizás la Biblia menos leída del cristianismo, la Biblia menos leída. Pero vamos a hacer un esfuerzo en esta mañana. Deuteronomio capítulo 4, verso 5 al 8. ¿Qué es Deuteronomio? Deuteronomio fue el último sermón de Moisés, ¿a quién? Al pueblo. O sea, Deuteronomio no es un libro así por libro. Deuteronomio es el último discurso de ¿quién? Maravilloso, extraordinario, genial, sentido, ¿verdad? Un discurso apasionado de un hombre preocupado por su pueblo, por la salvación de su pueblo, y preocupado para que el destino de su pueblo no se pierda en la historia de la humanidad. Y así Moisés, entonces, poquito tiempo antes de morir, antes que Dios le diga, vamos Moisés, vamos al monte, y qué hombre haya tenido el privilegio alguna vez, ¿verdad?, de morir como murió Moisés, ¿verdad? Que Dios se lo lleve al monte y Dios le diga a Moisés, es hora de descansar, acuéstate, ¿verdad? Cierra los ojos. Y cerró los ojos, ¿verdad? Cerró los ojos y Dios le cerró los ojos a Moisés. Bueno, es cierto que lo ha resucitado. También le digo a los alumnos, ¿no? Chicos, cuidado al estudiar la Torá, porque la Torá habla de una persona y esa persona es Cristo. Y la Torá la escribió una persona, Moisés. Ojo, chicos, porque las dos personas están vivas. Mucho respeto, ¿para quién?
para la Torá, mucho respeto. Para los 5 libros primeros de la Biblia llamados Torá, mucho respeto, porque la persona que escribió esos 5 libros hoy está viva, está en los cielos. Y de quien escribió Moisés también está vivo. ¿Y dónde está? En los cielos. Bueno, posiblemente en lugares diferentes, ¿verdad? Moisés quizás está en un lugar y Jesús está en otro, ¿verdad? En el santuario celestial. Quizás Moisés esté en algunos de los lugares que Dios haya dispuesto con Enoc y con Elías. Pero mucho respeto, ¿verdad? Porque el autor de este libro está vivo, está vivo. Entonces dice Deuteronomio capítulo 4, el verso 5, dice: mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Entonces Dios le habló ¿a quién? A Moisés. ¿Y Moisés a quién le habló? Al pueblo, y el pueblo a la humanidad. Por eso nosotros tenemos estos libros hoy. Y se discute hoy, ¿verdad?, si es ley de Dios o ley de Moisés. ¿Qué diferencia hay? ¿Qué diferencia puede haber entre ley de Dios y ley de Moisés? Díganme, hermanos, ¿qué diferencia puede haber? No puede haber diferencia, no puede haber diferencia. Si Dios le dio la ley a Moisés y Moisés le dio la ley al pueblo y el pueblo a la humanidad, sigue siendo la ley de ¿quién? La ley de Dios. No hay diferencia entre ley de Dios y ley de Moisés. No puede haber diferencias. Hay diferencias conceptuales, ¿verdad? Pero esas diferencias conceptuales son muy discutibles, muy discutibles. Bien, entonces, verso 6. Dice: guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Hermanos, yo cuando leí esto alguna vez por primera vez, dije: yo quiero ser una de esas personas. Yo quiero ser parte de ese pueblo. ¿Sabio y qué? Y entendido. Señor, yo quiero ser parte de ese pueblo. Entonces dice el verso 7, porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses que tan cercanos a ellos como lo está ¿quién? Jehová nuestro Dios, en todo cuanto le pedimos. ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Y pensar que los cristianos mismos, hermanos, dicen que esta ley caducó, que ya no sirve, que no tiene sentido, que no hay cómo aplicarla. ¡Qué blasfemia, hermanos! ¡Qué blasfemia! ¡Qué blasfemia! Cuando esta era la gloria del pueblo de Dios, la gloria de Israel y nuestra gloria, y debería ser la gloria de la humanidad, ¿verdad?, ponerse a estudiar esto y ver qué aplicación puede tener para nuestro tiempo hoy. ¿No será que estas leyes son más justas, más sabias y más necesarias que todas las leyes juntas que tengamos de la Carta Magna de 1215 para acá? Posiblemente, hermano. Pero nos han mentido, hermano, nos han mentido. Y nos han dicho que la ley de Moisés, ¿qué cosa? Ha caducado. Cuando la misma Biblia habla de la ley de Moisés como eterna, permanente, ¿verdad? Permanente, eterna. Y el verso 7, hermanos, dice: ¿qué nación grande hay que tenga dioses que tan cercanos, tan cercanos? Hermanos, Dios le habló a Moisés, audiblemente. Moisés le habló al pueblo. ¿Cómo vamos a despreciar todo eso? ¿Porque no lo entendamos? Y hermanos, hagamos un esfuerzo para ver si lo podemos entender. ¿Qué? ¿Porque no lo podemos aplicar? Hermanos, hagamos un esfuerzo, pero ¿cómo podríamos aplicar eso hoy a nuestras vidas? Y quizás pasemos a ser la nación más sabia y más ¿qué? La nación más sabia, más inteligente y que asombre al mundo. ¿O será que todavía no somos eso porque todavía no hemos prestado atención a esto? Y hemos olvidado un núcleo de la Biblia, ¿verdad?, que es la base de todo lo que viene después de la Biblia, ¿verdad? La Torá, la esencia de todo. Los salmos cantaron a la Torá, ¿o no, hermanos? Salmo 119. ¿Los profetas de qué hablaron? ¿De algo nuevo? No, de la Torá. ¿Cristo qué dijo? ¿Que él era el cumplimiento mismo de qué? De la Torá, y que Moisés escribió y habló de él, ¿o no? Sí, hermanos, sí. Bien, entonces estamos un poco en defensa de los primeros 5 libros de la Biblia, llamados Torá en hebreo, y llamados casi despectivamente por nosotros ley de Moisés, casi despectivamente, ¿verdad?
Entonces, miren, hermanos, Dios cercano que habla. Dios cercano que habla. Hermanos, nunca antes un pueblo había tenido un santuario y nunca antes de un santuario se hubiera oído la voz del Dios de ese santuario. Nunca antes, hermanos. El Levítico empieza así, Vayikra Elohim Moshe. Dios llamó ¿a quién? A Moisés. Es la primera vez que desde un santuario, el Dios de ese santuario llama a su profeta. Nunca antes en la historia había sucedido. ¿O sí había sucedido, hermanos? Nunca antes. Todos los santuarios eran lugares así, ¿verdad? Irreverentes, lo que fuera, pero lugares mudos. De dioses que, ¿qué cosa dice Isaías? De dioses que no hablan, ni oyen, ni sienten, ni miran, ni ven. Lugares mudos, hermanos, lugares mudos. Pero el santuario de Israel, hermanos, tenía un Dios que ¿qué? Que era capaz de ¿qué? Moisés, ven, que tengo algo que decirte. Pueblo, tengo algo que decirte. Hermanos, no hay poca cosa. Supóngase que un día entrara el pastor o entrara el hermano Jaime o entrara alguien aquí al templo, ¿verdad? Y escuchara una voz de alguien que habla. Raúl, Jaime, ¿quién está hablando? Bueno, esa era la particularidad de Israel. Ellos tenían un Dios que les hablaba, con voz, ¿qué cosa? Audible. Es cierto que habló por momentos que causó terror, ¿verdad? Como el Sinaí. Pero también Dios habló de manera muy suave, muy dulce y muy amable, como le habló a Elías, o en este caso como le habla a Moisés, ¿verdad? Él dice, ven Moisés, tengo algo que decirte para tu pueblo. Y en Levítico aparecen las leyes médicas que revolucionaron la humanidad. ¿O no, hermanos? De Levítico salieron las leyes médicas, de salud, médicas, que sin laboratorio, correcto, está bien, sin laboratorio posible. El laboratorio había que ponerlo después, pero eran declaraciones de fe que hacían a la vida de los seres humanos. ¿Verdad? Clarito, mucha agua, ¿verdad? Muchos periodos de cuidado y cuántas cosas, ¿verdad? Que hoy están comprobados que hacen a la vida sana, saludable, santa, piadosa de los seres humanos, ¿verdad? Declarar qué es alimento y qué no es alimento, como si no fuera importante esto, hermanos. Levítico 11, declarar cuáles son los alimentos. No es cuáles son los alimentos. Sí, de todo eso, algo es alimento y algo no es alimento. Aunque los seres humanos hagan de esto algo comestible, no es que dice el Levítico, no es alimento. Por más que lo hagan comestible, no es alimento. Ahora, esto puede ser ¿qué cosa? Esto puede ser alimento. Estas carnes, ¿verdad?, de animales que rumian así, pueden ser ¿qué cosa? Pueden ser alimento, pero estos, por más que ustedes los coman, nunca serán ¿qué? Nunca serán alimento. Por eso un día se cuenta de Jesús haciendo limpios ¿qué? Los alimentos, no lo que no era ¿qué? No lo que no era alimento. ¿Verdad? Y hoy se expone y se dice que Jesús limpió todos los alimentos y las carnes. No, Jesús no limpió todo para ser consumido. Jesús dijo lo que es ¿qué cosa? Lo que es alimento, ¿según qué? Según Levítico 11. Y Levítico 11 dice qué es lo tamé, ¿verdad? Y qué es lo tajor. Lo tajor es lo apto, lo limpio, lo que se puede ¿qué? Consumir. ¿Y lo tamé qué es? No se puede tocar. No es alimento, lo tamé. Bueno, no sé, creo que no voy a tener tiempo, pero miren qué lindo, hermanos, cuando Dios le dice a Israel, la mujer cuando está en su periodo, ¿verdad? No está tajor, ¿cómo está? Está tamé, ¿verdad? Déjala en paz, tiene 7 días para estar ¿en qué? En paz. No les des trabajos, déjala tranquila, porque ella está ¿cómo? Está en su periodo, está tamé. Claro, Casiodoro no entiende y dice, está inmunda. No tiene nada que ver, no es inmunda ni sucia ni nada, simplemente es una traducción que todavía no está hecha. Hubieran dejado la palabra ¿qué? Tamé, es mejor que poner ¿qué cosa? Inmunda, es mejor que poner inmunda. Inmunda no, hermanos, imposible. La mujer que está con el periodo está ¿qué? Está tamé, déjenla tranquila, déjenla en paz, no le den trabajo porque es diferente, es una situación distinta a la de ella. Tu hombre no puedes entender, ¿verdad? La mujer después del parto no está tajor, está ¿cómo?
Tamé, pero no está inmunda, está tamé. ¿Por qué razón? Si tiene varoncito, tamé ¿cuántos días? 30, porque el varoncito es como un animalito, ¿verdad? Enseguida sale corriendo. ¿Verdad? Y si tiene nenita, ¿cuántos días tamé? 60, porque la nenita necesita más de quién. Todavía. ¿Puede ser los médicos? Ginecólogo es usted, doctor. ¿Está correcto lo que dice el Levítico? ¿Está de acuerdo usted? Bueno, por fe lo dice, ¿verdad? ¿No es cierto? No sé si lo estudió, pero no, seguro que sí. Perdón, doctor. Pero digamos conforme a así. Entonces, está también, ¿verdad? 30 días para la parturienta que tiene varoncito, 60 días para la parturienta que tiene, ¿qué cosa? Una nenita. Y ustedes saben, hermanos, que arqueológicamente las casas de Israel son diferentes a las casas egipcias y a las casas acadias y sumerias y a las casas hititas. Son totalmente diferentes, ¿verdad? Yo he viajado 2 veces a Israel y he mirado un poco y he visto fotos y cosas así. Las casas israelitas son diferentes, porque tienen una salita clínica que todas las otras culturas no tienen. Tienen como una salita clínica, un consultorio, donde se han encontrado enseres y cositas de quién, de hombres o de mujeres. No, cositas de mujeres, ¿verdad? Trapitos de mujeres, vasijitas de mujeres, ¿verdad? Que posiblemente y únicamente desde David en adelante, que fue la época de oro de la observancia de la ley de Dios, desde David en adelante, desde la edad de hierro en adelante, las casas de Israel en lugar de tener 3 cuartos, ¿tienen qué? Tienen 4 cuartos. Y parece que el cuarto cuarto era ¿para quién? Para la mujer en sus momentos tamé, o en sus situaciones tamé. Hermanos, esto es algo glorioso, esto es algo maravilloso, porque desde Moisés hubieron que esperar 300 años hubieron que esperar, hermanos, hasta que se aplicara ¿qué cosa? Y hasta 500 años hubo que esperar, hasta que viniera un David, un Samuel y un David, y juntos hicieran lo que por 400 y 500 años los jueces no quisieron hacer. ¿O no, hermanos? Porque desde Moisés tenemos que pasar ¿hasta quién? Hasta Samuel y David, que son 500 años, hasta que venga uno y cante como David, y diga lo que dijo David. Salmo 119, hasta que venga uno, hermanos, y le haga un himno a la ley. Y venga uno y le haga un himno a la ley. Salmo 119, 97. ¿Qué dijo David? Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi ¿qué? Mi meditación. David meditaba en el libro menos meditado de hoy. David tenía la Biblia menos leída de la Biblia de hoy, ¿o no, hermanos? ¿Cuál era la Biblia de David? Génesis, Éxodo, Levíticos, Número y Deuteronomio. Yo me lo imagino a David, hermano, sentado cuidando las ovejitas y leyendo Levítico. ¿Has leído Levítico alguna vez? Sí, lo habrás leído, algún versículo suelto, ¿verdad? No quiero desmerecerte, pero estoy tratando de una cuestión retórica, ¿verdad? No es una acusación, ¿verdad? David dice, todo el día es ella mi ¿qué? Mi meditación, todo el día. Y David pasaba el día meditando en lo menos meditado de esta época, en lo menos meditado, ¿verdad? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y creo que Levítico va del récord, de todos los récords, ¿verdad? Los argentinos dicen que leen mucho Levítico, ¿verdad? Porque hay mucho olor grato, hay mucho sacrificio, ¿verdad? Bueno, es para descontracturar un poco, ¿no es cierto? Hermanos, ¿cómo no habríamos de leer? Pero miren, Moisés, David, hubo que esperar 500 años para que alguien se pusiera a pensar en la ley de Dios. Miren esa reforma maravillosa entre Samuel y David. Samuel dice, yo puedo aprender, pero no tengo carácter ¿para qué? ¿Verdad? Samuel dice, vení que yo te voy a enseñar. Le dijo a quién. A ese chiquilín, ¿verdad? 18 años que tenía un coraje impresionante y un celo por el Señor único, ¿verdad? Samuel le dice, vení, yo te enseño, pero tú vas a tener que ¿qué? ¿Qué hacer? Yo te enseño, pero tú vas a tener que ¿qué? ¿Qué hacer? Y entre Samuel y David hicieron una de las parejas más gloriosas, ¿verdad?, de reformadores de toda la historia de la humanidad.
la más gloriosa. Es cierto que Moisés, Aarón y Josué lo fueron, ¿verdad? Moisés y Josué. Moisés, ¿verdad?, pensó, Josué ejecutó. Samuel pensó y Moisés, ¿qué cosa? Ejecutó. Y dejaron huellas impresionantes en la historia de la humanidad. Y ustedes saben que después de Samuel y David hubo que esperar hasta quién. Hasta Ezequías, ¿verdad? Hasta Josías, de siglos en siglos, hasta que gente se pusiera a pensar en qué, en la ley de Jehová. Después vinieron Esdras y Nehemías, gracias a Dios, bueno, los profetas, ¿no es cierto? Pero vino uno, el Mashiach en su tiempo, dijo así, dijo el Mashiach, Jesús, San Juan capítulo 5, verso 46. Es imposible, hermanos, que no le demos valor a lo que escribió Moisés por lo siguiente, porque dice así, el maestro de los maestros, dice, si ustedes creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Viste que nosotros vamos a buscar a Jesús al Nuevo Testamento, está bien, es correcto, pero vamos también a buscarlo a los profetas y a los salmos. Pero ¿cuándo hemos ido a buscar a Jesús a la Torá, a los libros de Moisés? Porque Cristo dijo, si ustedes le creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. ¿Cuál es el tema de la Torá? ¿Cuál es el tema de Moisés? ¿De quién escribió Moisés? Según Cristo, escribió de él. Entonces creo que todavía merece el esfuerzo, quizás no hayamos hecho todavía el esfuerzo para descubrir a Cristo en los escritos de Moisés. Y dejar de pensar que los escritos de Moisés son difíciles de entender, que son extraños, raros y que hay leyes ahí que caducaron. No, mejor no pensar así. Porque si esas leyes caducaron, caducó Cristo también. Y si esas leyes son exaltados, Cristo es también ¿qué? Es exaltado. Hermanos, lo que no entendemos, puede ser que esté faltando el esfuerzo todavía para que lo podamos entender. Es más fácil decir caducó, no se aplica a este tiempo, que dedicar tiempo ¿a qué? A entender las cosas. Para mí quizás no tenga significación una ley de Moisés, pero me parece que muchas leyes de Moisés todavía tienen muchísima significación para otras culturas y para otras personas. Mucho más significación tienen las leyes de Moisés para otras culturas que para esta cultura tan posmoderna, tan relativista, tan insulsa, hermanos, esta cultura que no le da valor ni importancia a nada, hermanos. Esta cultura de personas que piensan que solo lo que está acá adentro es lo único que vale. Como dice Isaías, cada cual se apartó, ¿por qué? Por su camino, pensando que él es el único átomo en este universo. Átomo, apenas un átomo en este universo. Perder la condición de raza, perder la condición de humanidad, perder la condición de familia, perder la condición de la solidaridad, de estar juntos, perder la condición de iglesia. Creo que Moisés puede lograr mucho todavía por nosotros, a través de la Torá. Bueno, entonces, hermanos, así, ¿verdad? Hay mucho para decir, pero ya no se puede decir, ¿verdad? ¿No es cierto? Creo que estamos en la hora. Estamos en la hora, ¿verdad? Entonces, hermanos, Israel tenía el primer locus de la ley. ¿Cuál es el primer locus? El primer lugar de la ley, ¿cuál era? Había unas tablas de piedras, ahí estaba escrita, ¿verdad?, la ley de Dios en tablas de piedra, y la ley estaba guardada ¿dónde? ¿Verdad? Ahí en el arca del testimonio. Y entonces al lado del arca estaba toda la ley escrita por Moisés. Está perfecto en el Mikdash del Señor, en el Mikdash Adonai, estaba la escritura física de la ley. Pero la ley exigía, de acuerdo al versículo que acabamos de leer al iniciar este tema, la ley exigía que hubiera otro locus de la ley, otro locus. El primer locus es el físico, Mikdash. El segundo locus es el Lev, el segundo locus de la ley. Dice, ojalá, dice el Deuteronomio, estas palabras que están ya en el arca y están ya en el libro al lado del arca, ojalá esas palabras estén ¿dónde? En el segundo locus, y quizás el más importante,
el corazón. El lev, el corazón. Ojalá. Y entonces, de ahí saldría la definición perfecta de Torá, la definición perfecta de ley. Y que nosotros podamos decir que ley es la peor traducción que se le puede hacer alguna vez a los escritos de Moisés. Porque nunca fueron una ley. Nunca, nunca. Nunca fueron una ley. No sé a quién se le ocurrió decir y ponerle esa palabra, ley. Ley. Porque la ley es ¿qué cosa? Tienes que hacerlo. Si no lo haces, ¿qué pasa? Algo te va a pasar. No, hermanos, la ley nunca está expresada así. Si tú lees Proverbios, capítulo 3, verso 1 al 3, donde habla de la importancia de que algo esté en alguna parte muy importante también, entonces encontramos el locus que Dios quiere, cómo quiere que esté ese locus y la perfecta definición de ley. Proverbios capítulo 3, verso 1, dice, hijo mío, ¿a un hijo mío se le dan leyes? Hermanos, ¿a un hijo se le dan leyes? No, hermanos, a un hijo no se le dan leyes, excepto que tú quieras ganar un enemigo. Si tú quieres un enemigo, dale leyes a tu hijo. Tienes que hacer esto y lo otro, y si no lo haces, ¡chao! A un hijo, ¿qué cosa, hermanos? Se le enseña, se le habla, se lo ama, se le da consejos y se le dice en este tono, hijito querido, sería mejor para ti, ¿qué cosa? Esto, que escuches esto. Y mira, si tú escuchas esto, cuánta alegría, cuánta felicidad va a haber para ti. Qué felices van a estar papá y mamá si tú lo haces. Cuánta alegría va a haber para la familia, para los vecinos, si tú haces esto. Hijo querido, sería mejor que lo hagas. La humanidad va a ser más feliz, el mundo sería más feliz. Si tú qué, si tú lo hicieras. Proverbios capítulo 3. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, hijito querido. Escríbelas en el locus de Israel, el locus más importante. Está bien que tenemos el santuario, tenemos las tablas y tenemos el rollo de Moisés, pero escríbelas ¿dónde? En las tablas de tu corazón. Y ahí nace la teología de las tablas, y ahí nace la teología del corazón. Nace, hermanos, nace. Porque el templo, el locus físico está limitado. No puede moverse de ahí, del monte de Sión, no puede moverse. Y sin embargo, tú como santuario, tú, el lev, como el arca que guarda la ley de Dios, puedes ir ¿a dónde? A todas partes y llevar este hermoso mensaje, esta hermosa instrucción, esta hermosa enseñanza. Por eso yo les digo, hermanos, Torá no significa ley, nunca debiera haber sido llamado ley de Moisés. Torá, según Proverbios, la tesis de Proverbios, y según el hebreo, Torá significa la enseñanza de un papá que ama ¿hacia quién? Hacia un hijo, hacia una hija. Y bajo ningún punto de vista es ¿qué cosa? Una ley para cumplir. Nunca lo fue, nunca lo fue. Es una recomendación. Y los 10 mandamientos están armados así, hermanos, están armados así. Tú dices la ley de Dios, no es la ley de Dios. Son las 10 recomendaciones de Dios. Porque nunca en la Biblia de los 10 mandamientos se dice 10 leyes de Dios. Se dicen las 10 recomendaciones, las 10 enseñanzas, las 10 cosas que pueden hacerte feliz. Y las 10 cosas, tajor, las 10 cosas santas, las 10 cosas kadosh están en el corazón de la ley. Las que siempre debieras hacer. Y por las cuales yo te creé. Seguir celebrando y festejando ¿qué cosa? El Santo Sábado. Y seguir protegiendo ¿qué? Tu familia. Honra a tu padre y a tu madre. Y no te olvides ¿de qué? De mis días. El día de la reunión ¿de quién? De la familia. ¿Para encontrarse con quién? Con el Creador y Redentor de los cielos. En el corazón de la ley.
lo tajor, lo kadosh, lo que siempre hiciste. Para eso yo te he creado. Ese es tu ser, tu esencia. Esa es tu esencia. Haz eso. Eso te va a hacer feliz. ¿O no te ha hecho feliz venir los sábados a la iglesia? ¿No te ha hecho feliz juntarte con la familia, con todos y almorzar y todo? Hermanos, ¿no ha sido esta nuestra gloria por años? Nuestro testimonio a todos por años. ¿Verdad? Y entonces después está lo tamé y lo jol. Cuando Dios dice, mira, todo lo otro no lo hagas. No lo hagas. No hagas esto, no lo hagas. No te va a hacer bien, no es parte de tu esencia. Yo no te creé para que hagas eso. No hagas esto, no hagas aquello. No lo hagas, no vas a ser feliz. Haz lo que está en el corazón. ¿Verdad? Sigue teniendo este día para reunirte con quién? Con esta familia tan preciosa. Entonces, hermanos, digo así, ojalá nosotros con Jeremías podamos hoy renovar el pacto. Jeremías capítulo 31, verso 33. Un versículo, ¿verdad?, que habla escatológicamente de la venida de Cristo. Cuando Cristo confirmaría el pacto, hermanos. Cuando el Mesías, el Mashiach, confirmaría el pacto. Con muchos. Jeremías 31, 33 dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. ¿No somos nosotros la casa de Israel? ¿No somos los hijos de Abraham, Isaac y Jacob, hermanos? Sí, claro que lo somos. Pablo lo declara. Y Pablo hace todo una cuestión, confirmación teológica, diciendo que por la fe somos hijos de ¿quién? De Abraham, Isaac y ¿qué? Y Jacob, porque esa es la línea de la salvación. Es la línea genética, la línea en el tiempo, la línea de la localidad de la salvación. Cristo mismo lo dijo, de los judíos viene la salvación. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi enseñanza, mi Torá, mi ley en su mente. ¿Y la escribiré dónde? En el locus más importante. ¿En dónde? En su corazón. Y ahí sí, dice, yo seré su Dios y ellos serán mis hijos y mis hijas. Que Dios los bendiga, hermanos. Que Dios me los bendiga. No sabría cómo hacer, digamos, la conclusión, porque hace mucho que no hago un llamado así como pastor, pero creo que están dichas las palabras, ¿verdad? Están dichas. Que Dios nos ayude, quizás a lo que fue importante para ustedes escuchar en esta mañana, siga siendo importante, lo sigan pensando en la semana, en la vida de ustedes, y decir, Señor, ayúdame a entender qué puede ser importante de todo esto. Y amar algunas cosas que quizás dejamos de amar. Y ponerle el nombre correcto a algunas cosas que dejamos de ponerle el nombre correcto. ¿Verdad? Y que no despreciemos lo que quizás no debiéramos despreciar y exaltar hasta lo sumo. Para que quizás pasemos a ser ese pueblo asombroso delante de ¿qué? De toda la tierra. Y que nos dediquemos algún tiempito a pensar en algunas cosas que quizás hemos dejado de pensar. Que Dios los bendiga, que Dios los ilumine y gracias por este santo momento que me han permitido vivir. Que Dios los bendiga mucho. Muchas gracias, Pastor, por sus palabras y por conducirnos en la lectura de la palabra de Dios. Vamos a pedir a continuación a los diáconos que se acerquen para recoger los diezmos, las ofrendas, y Héctor nos va a dirigir en la oración. Oremos. Amoroso Dios y Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias, Señor, porque por tu gran amor y misericordia tú permite que podamos estar en tu casa. Gracias, Señor, por el plan de salvación que tú tienes para cada uno de nosotros. Pero también te rogamos que bendigas las ofrendas, los diezmos que traemos a tu casa y que tú las uses para el avance de tu obra y la predicación de tu evangelio. En el bendito nombre de Jesús te lo imploramos. Amén.